Bien, jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. El tema a desarrollar se denomina estados financieros. En este caso vamos a ver el segundo estado financiero, el estado de resultados, que es parte de nuestra segunda unidad de aprendizaje. Bien, el estado de resultados es aquel estado financiero que me muestra la utilidad o pérdida de una empresa en relación a sus ingresos y gastos. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, significa que la empresa tiene ganancias, ¿no? O utilidad. Cuando los gastos son mayores a los ingresos, significa que la empresa tiene pérdida, ¿no? Ahora bien, al igual que el balance general, ¿no?, que se componen de tres elementos bien clásicos, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, este estado financiero de igual manera se conforma de tres elementos básicos, ¿no? Por una parte, los ingresos, los costos y los gastos, que también se denominan egresos. Ahora bien, ¿qué son los ingresos? ¿Cómo se define este primer elemento? ¿No? Son las entradas de dinero de una empresa por las ventas realizadas de un producto o un servicio ofrecido. Por ejemplo, si vamos a un doctor, nosotros podemos, nos saca, digamos, una ecografía o una radiografía prácticamente para el médico y se llegaría a ser la ganancia que se denomina ingreso en el consultorio médico, por ejemplo. En el hospedaje, ¿no? Las habitaciones para aquel dueño que tiene un hotel llegarían a ser los ingresos. En ese caso, la venta automotriz, por ejemplo, me dedico a vender vehículos, entonces básicamente los ingresos se dan por las ganancias que se van a generar por vender los automóviles. O en otro caso, por ejemplo, es que en un cine, por ejemplo, los tickets que se vayan a vender serían para el cine las ganancias, que esas se reflejan como ingresos, ¿no? El otro elemento, después del ingreso, son los costos. Cuando estructuramos el estado de resultados, la primera cuenta que se utiliza siempre van a ser las ventas que forman parte de los ingresos. Luego restamos a las ventas el valor de costo de ventas, que es del segundo elemento. Y esta se define como la suma de aquellos costos y gastos en que incurre una empresa para vender o comercializar un producto. Más adelante se les va a dar un ejemplo de que básicamente es el costo de ventas. Existen dos tipos de sistemas para entender el periódico y el perpetuo, ¿no? Eso básicamente de qué depende. Cuando yo uso el sistema periódico es porque la empresa es pequeña y fácilmente yo puedo contar las mercaderías, ¿no? Cuando uso el sistema perpetuo es cuando la empresa es muy grande y tiene bastantes productos y se me hace muy difícil hacer un reconteo físico. Para el sistema perpetuo se utilizan los métodos de evaluaciones que en la NIC 2 establece, por ejemplo, los métodos PEPS, ¿no? CPP, que básicamente es para empresas grandes. La ventaja de usar ese método es que constantemente se tiene actualizado a cualquier momento el costo de ventas. En cambio, este sistemita, el periódico con el que yo les voy a dar el ejemplo, son para empresas pequeñitas que la única forma de determinar el costo de ventas es con esta fórmula, y para el inventario final se debe hacer un reconteo físico. Por ejemplo, me dedico a vender televisores, pasa un año de venta desde enero a diciembre, entonces yo en diciembre me dedico a contar para ver cuánto de inventario final, cuánto me sobró, en otras palabras, de todo el año de mis televisores, y puedo hacer el reconteo físico, ¿no? Y la fórmula es el costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. Es la manera en la que se debe determinar el costo de ventas en el sistema periódico. Y en el perpetuo utilizo los métodos de evaluación, ¿no? Como PEPS o CPP u otro tipo de método para calcular ese valor. Ahora bien, el tercer elemento son los gastos,
que básicamente son las salidas de dinero que una empresa tiene, ¿no? Por ejemplo, debe pagar para acreditar sus derechos sobre un artículo o servicio o recibir un servicio, ¿no? En el caso de que la empresa adquiere el servicio de luz, agua, nosotros cada mes paga por el servicio, o intereses, por ejemplo, en un banco tengo que pagar intereses mensualmente. Entonces, de igual manera, son erogaciones que la empresa tiene, ¿no? Como los sueldos y salarios, también como otro ejemplo. Ahora bien, ya conociendo los elementos básicos del estado de resultados, estructuramos de manera bien general. Por ejemplo, lo primero que les decía, las ventas, y vamos a dar casos hipotéticos de valores monetarios, ¿no? Pues supongamos que son 27.000 bolivianos. El costo de ventas, ¿no? Menos, no siempre menos, 15.000 bolivianos. Y la diferencia entre los dos se conoce como utilidad bruta. ¿Qué significa básicamente esto? ¿No? Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros, nos dedicamos a vender televisores, por ejemplo, y yo siempre voy a adquirir los televisores de un proveedor, por ejemplo, de una empresa conocida como Samsung, que me llega a vender los televisores a mí, para que luego mi persona o la empresa que tengo los venda con un margen de ganancia más. Entonces, si doy un ejemplo con un televisor, básicamente el costo de ventas, ¿sí? Yo adquiero los televisores, cada televisor a 2.000 bolivianos, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería el valor de costo de ventas, y lo voy a vender con un margen de ganancia mayor, no 2.000 bolivianos, sino supongamos que a un 50%, y lo voy a vender a 3.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, estoy vendiendo a 3.000 bolivianos el televisor, me costó comprar 2.000 bolivianos, y yo tengo una utilidad bruta en este caso, 1.000 bolivianos. Esa es la forma en la que se debe interpretar el costo de ventas. En el ejemplo, ¿no? Le costó adquirir su mercadería 15.000 bolivianos y lo ha vendido en valor monetario todo en 27.000, y la ganancia bruta que se tiene son de 12.000. Ahora, esta ganancia es bruta porque aún no se han deducido los gastos que incurre tener una empresa que se dedica a vender televisores. Por ejemplo, todos aquellos gastos operativos como la luz que hay que pagar mensualmente, hay que pagar alquiler, servicios básicos, hay que pagar sueldos y salarios, y todos esos se denominan gastos operativos. ¿Por qué operativos? Porque no pasan el un año, son gastos que incurren en un corto plazo, y generalmente en nuestro caso son mensuales, ¿no? Cada mes, cada fin de mes se debe pagar lo mencionado. Y en ese entonces, de manera bien general, se muestran todos los gastos operativos con un valor, supongamos, de 4.000. Entonces, la diferencia de la utilidad bruta menos los gastos operativos sería 12.000 menos 4.000. Yo tengo una utilidad operativa de 8.000. A esta utilidad yo le voy a deducir los impuestos, ¿no? Está normada que existe una norma que se debe a la utilidad que usted genera en un año se debe descontar el 25%. Yo saco con operaciones matemáticas los 8.000, su 25% son 2.000 bolivianos, y esa diferencia se conoce como utilidad neta. Esto es básicamente lo que yo estoy ganando como empresa. Ahora bien, este valor se refleja en este elemento que es parte del balance general. Básicamente reflejo la utilidad neta en el elemento patrimonio, específicamente en el subgrupo resultados, y en la cuenta también denominada resultados. En este caso, como tenemos utilidad, se va a acoplar al patrimonio con el signo positivo. Si fuera pérdida, se va a acoplar en el patrimonio con signo negativo. Básicamente, estos dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados, tienen esa relación, ¿no? Se relacionan de esa manera. Ahora bien, veamos esta parte. Les voy a ir explicando lo que es las ventas menos el costo de ventas y la utilidad bruta. Estos primeros tres elementos se llegan a descomponer de la siguiente manera, ¿no? Esto les estoy presentando de manera bien básica, pero se va complicando de la siguiente manera. Tenemos los tres valores,
las dos cuentas en este caso, ¿no? Ventas y costo de ventas. El primero pertenece al primer elemento, que es ingresos, y el segundo al de costos. Ya les expliqué que es básicamente el costo de ventas, que es la adquisición monetaria para luego vender yo, por ejemplo, los televisores, cuánto me costó comprar. Y las ventas reflejan el costo de ventas que yo adquirí el producto más un margen de ganancia. Entonces, cuando yo determino el costo de ventas, en el ejemplo, vuelvo a repetir aquí, es básico. Vean, ventas menos costo de ventas, utilidad. Pero el costo de ventas se determina de la siguiente manera. En el sistema periódico les había dicho que para determinar este valor se utiliza la fórmula del inventario inicial de mercadería más las compras netas menos el inventario final de mercaderías. ¿Qué son estos valores? Para que se entienda mejor, supongamos que el 2018, de enero a diciembre, se ha tenido la actividad comercial de vender televisores. Ya en diciembre se hace el reconteo físico de las mercaderías que han sobrado. En ese año, el 2018, supongamos que me han sobrado en cantidad, ¿no? Unos 20 televisores en un valor monetario de, digamos, 20,000 bolivianos. Esos 20,000 bolivianos reflejan ese 2018 el inventario final de esa gestión, pero para el 2019, eso se llega a conocer como el inventario inicial. Y en esa gestión, supongamos que en enero se tiene el valor del inventario inicial con lo que el año pasado se cerró, el 2019, se van a llegar a comprar en febrero, marzo, abril, mayo, más televisores para vender. Entonces, ese sería el segundo valor, ¿no? Que las compras netas. Estos dos llegarían a ser la mercadería disponible para la venta. En esa gestión hasta diciembre se ha llegado a culminar el periodo fiscal, entonces se debe de considerar otra vez el reconteo físico para ese año y ver cuánto de inventario final de mercadería tengo. Y así se repite el ciclo. Teniendo ya los datos, puedo determinar con la simple operación matemática el costo de ventas. Ahora bien, dentro del valor de compras, igual existen otros subvalores. Puede tener esta característica el costo de ventas, como les mostré en el principio, la fórmula del sistema periódico. Inventario inicial, ¿no? El costo de ventas es el inventario inicial más las compras menos el inventario final. A su vez, las compras se siguen desglosando de la siguiente manera. Van a desglosarse en compras brutas, es como otra fórmula, ¿no? Compras brutas más los fletes en compras, menos las rebajas en compras, las devoluciones en compras o los descuentos en compras. Básicamente eso para mí llegaría a ser las compras netas. Ahora bien, yo supongamos me voy a basar esto en el principio de evaluación del costo. Cuando yo adquiero un producto, en este caso supongamos que son los televisores, el valor monetario de compra se va a denominar bruto. Cuando yo compre el televisor, tengo que aumentar el flete en compras, es decir, el transporte en el que he incurrido, el costo monetario del transporte en el que he incurrido para poder llevar el lugar de compra hasta el lugar de almacén de la empresa, ¿no? Propia. Eso lo voy a sumar. A eso puede que cuando yo compre me hayan rebajado por ser cliente asiduo, es decir, cliente constante, me han dado una rebaja. Puede que cuando yo he comprado los televisores hayan estado algunos mal, con algún defecto, yo haya hecho una devolución o también me hayan descontado por otro tipo de promoción o algo los televisores. Básicamente esto llegaría a ser la otra fórmula que está dentro de esta otra fórmula para poder determinar las compras netas. De igual manera, las ventas netas tienen otras fórmulas que básicamente serían, ¿no?, las ventas brutas menos las rebajas en ventas, las devoluciones en ventas y los descuentos en ventas. Básicamente esto ya sería cuando yo compro los televisores y me dedico a vender posteriormente con su margen de ganancia. Voy a tener el valor de ventas brutas, voy a hacer algunas rebajas por tener yo como empresa clientes constantes o asiduos, voy a tener devoluciones porque seguramente algún televisor está mal, no me di cuenta de que
no sé, estaba con algún problema tal vez, o estoy haciendo un descuento por alguna fecha específica, ¿no? Entonces, básicamente, esta llegaría a ser la primera estructurita anterior más complicada. Y ahora veamos, ¿no? Cómo se llega a estructurar esto que se mencionó. Tengo las ventas brutas de 34.000 bolivianos. Yo he vendido televisores y hemos rebajado 1.000 bolivianos. Teníamos clientes asiduos. Hemos tenido una devolución, restado, hemos tenido un descuento porque era mes aniversario de la empresa, por ejemplo, y básicamente mis ventas netas suman un valor de 27.000 bolivianos, ¿no? Es la manera en la que debo determinar y luego, para poder determinar el costo de ventas, me baso en la fórmula, ¿no? El del sistema periódico, inventario inicial de mercaderías. Ya sabemos de dónde sale ese valor. Supongamos que de la anterior gestión tengo un valor monetario de mercaderías de los televisores que me sobraron de bolivianos 6.000. Las compras de esa gestión han sido 15.000 bolivianos, pero he incurrido en transporte. Me ha costado traer unos 2.000 bolivianos al almacén de la tienda. Al comprar se me ha hecho una rebaja porque soy constante del proveedor. He devuelto algunos televisores porque estaban mal y al final y también me han hecho un descuento porque estaba en un aniversario también la empresa, y al final mis compras netas han llegado a ser 12.000 bolivianos, ¿no? 15.000 más 2.000, 17.000, y restando los valores ha llegado a tener un valor de compras de 12.000. Y ya pasó la gestión, voy a determinar tanto el inventario inicial de mercadería como las compras, pues sería la mercancía disponible para la venta. Yo tengo para vender 18.000 bolivianos. Se ha hecho el reconteo físico en diciembre, el inventario final de mercadería, lo que me sobró de lo que yo tenía disponible para vender. Tengo en valores monetarios de la cantidad de televisores que he contado, 3.000 bolivianos, ¿no? Aplicando la fórmula, tendría 18.000, que es el inventario inicial más compras, menos el inventario final. Tengo un valor de costo de ventas de 15.000. Entonces, a los 27.000, que son las ventas netas, voy a restar el costo de ventas, ¿no? 15.000, y mi utilidad bruta son 12.000 bolivianos. Básicamente, esa sería la primera parte del primer caso que les mostraba de la manera bien sencillita. Esta es la manera complicada, o más detallada, mejor dicho, del estado de resultados. Ahora bien, les muestro, en el primer caso era de una empresa comercial, ¿no? Donde yo me dedico a vender televisores, no produzco nada, pero en este caso les muestro de manera breve lo que llegaría a ser la primera parte de ventas menos costo de ventas y la utilidad bruta en un caso de una empresa industrial, ¿no? Básicamente, las ventas tienen la misma característica. Miren, hay ventas brutas, devoluciones, descuentos y ventas netas. Y dentro de del costo de ventas, igual está el inventario inicial, ¿sí? Pero ya en lo que es el costo de artículos producidos, nos incurrimos en los elementos del costo, la materia prima, por ejemplo. Y dentro de la materia prima está otra vez el inventario inicial, las compras, ¿sí? Y el inventario final, dentro del primer elemento del costo. Del segundo elemento, que llegaría a ser la mano de obra, ¿no? El valor que voy a considerar para el personal de producción, los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Que básicamente estos tres elementos llegarían a ser el costo de artículos producidos. Luego vamos a considerar los inventarios iniciales, pero de productos en procesos, el costo de producción que se procesaron. Tenemos el inventario final de productos en proceso, el inventario final de productos terminados. Básicamente, de igual manera se basan en lo que hablábamos en la fórmula del sistema periódico, ¿no? Inventario inicial más compras menos inventario final, pero ya desglosado con los elementos del costo, porque en este caso se está fabricando algo. El costo del venta sería el valor de fabricación, ¿no? Y de igual manera se determina la utilidad bruta. Sí, este es el caso un poco ya más detallado y más complicado del estado de resultados.
Ahora bien, para ya finalizar, se les muestra el estado de resultados con todos sus componentes de manera detallada, ¿no? En el caso de la parte principal es la parte superior, debemos de colocar el nombre del estado financiero, en este caso el periodo en el que se ha llegado a tomar en cuenta, y la característica de este en comparación al balance general, que es un estado financiero estático que se presenta al 31 de diciembre, se presenta de diferente manera. Pueden observar que dice del 1 de enero al 31 de diciembre. De igual manera, expresado en bolivianos, y ya habíamos visto, ¿no? Las ventas 27.000, el costo de ventas 15.000 y la utilidad bruta son 12.000. En este caso se está mostrando de manera general, básica, que puede que se estructure así. Puede que no siempre existan devoluciones, descuentos, rebajas, o no haya, en este caso, compras brutas, netas. Si fuera el caso, en el ejercicio se tiene que elaborar, como ya se les ha explicado en las anteriores diapositivas. Supongamos que simplemente tenemos esos valores, ¿no? Y vamos a, después de la utilidad bruta, restar todos los gastos operativos, aquellos que se incurren en el corto plazo, generalmente en una empresa son mensuales. Se van a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Gastos de comercialización, y dentro de estos, por ejemplo, tenemos propaganda y publicidad e impuesto a las transacciones, ¿no? La publicidad 500 y el IT son 300 bolivianos, un total de gastos de comercialización con un valor de 800, que está dentro de los gastos operativos. Tenemos a los gastos administrativos, que en este caso, por ejemplo, los sueldos y salarios suman 3.000, los servicios básicos 200 y un total de gastos administrativos de 3.200. Estos gastos administrativos y comerciales suman el total de 3.200 más 800, 4.000 bolivianos como gastos de operación o gastos operativos. Ahora bien, voy a restar a la utilidad bruta los gastos operativos y voy a obtener la utilidad operativa, ¿no? 12.000 menos 4.000, tengo una utilidad operativa de 8.000 bolivianos. Ahora resto lo que son los gastos financieros. Este estado financiero, como aclaración, se divide en dos secciones. La primera, ¿no?, la que está encima de los 8.000, se conoce como sección operativa, aquellas operaciones, tanto entradas como salidas de dinero, que se han generado en el corto plazo, y posteriormente las operaciones de largo plazo, la sección no operativa. En este caso tenemos a los gastos financieros, que generalmente son a 5, 30 años, 10 años, depende, ¿no?, del banco al que hemos solicitado el crédito y el tiempo. Es por eso que se desglosa después los gastos financieros. Básicamente la cuenta con la que se utiliza o que se refleja son los intereses. Supongamos que son 2.000 bolivianos. No siempre se llega a tener menos en esta operación, es decir, no siempre se debe tener intereses. Puede que la empresa tenga otros ingresos como más, puede ser más y otros ingresos. ¿De qué se puede generar? Supongamos que teníamos un activo fijo, ya cumplió sus años de vida útil, pero aún sirve. A mí como empresa no me es ya suficiente, necesito uno de mejor capacidad, yo lo puedo arreglar, refaccionar y vender a un poquito más y gano, ¿no?, de esa venta de ese activo fijo, y yo podría considerar aquí, después de la utilidad operativa, más otros ingresos como venta de activos fijos. Bueno, aquí en esta partecita sería de esa manera si fuera el caso. En esta situación solo tenemos gastos financieros, el interés, supongamos que debemos 2.000, a la utilidad operativa restamos los 2.000, las características de cada valor tienen paréntesis, se tiene punto de la separación de 1.000, punto y guión para cerrar el valor económico. Es muy importante, en cada menos se llega a reflejar, miren los paréntesis que reflejan resta en este caso. Teniendo la diferencia de 8.000 y 2.000, se tiene una utilidad antes de impuestos de 6.000. Voy a deducir lo que establece la norma, el 25% a las utilidades de la empresa. Entonces de los 6.000 son 1.500 y esa diferencia se llama utilidad neta de 4.500. Básicamente ese valor lo tengo que reflejar, nuevamente se repite, en el balance general, en el elemento patrimonio. Cuando yo realizo el ciclo contable y cuando estoy finalizando lo que es la hoja de trabajo y estructuro estos dos estados financieros, hay que hacer una operación para que cuadre la hoja de trabajo, es básicamente reflejar esta utilidad neta en el elemento patrimonio para que cuadre, ¿no? Eso como aclaración. Y ya para finalizar,
dentro de los ejercicios prácticos que se les va a ir dando, es una parte en la que es de análisis, ¿no? Y para eso les voy a explicar esta partecita, ¿no? Antes, al final, también las firmas, tanto del comprador y del propietario, ¿no? Por ejemplo, los 6.000 bolivianos, que se denomina utilidad antes de impuestos, o si no podemos tener intereses, la utilidad operativa, que son los 8.000, pueden ser en este caso este valor que representa un 100%. En este caso, mi utilidad antes de impuestos para mí refleja el 100%. Yo a este valor le he determinado su 25%. Por lógica, ¿no? 100 menos 25, para mí los 4.500 me refleja el 75%. ¿Por qué hago esta aclaración? Es más para fines prácticos y sea más de lógica y análisis. Es que en los ejercicios que les voy a dar, se les va a dar en algunos la utilidad neta, ¿no? Con un valor, por ejemplo, de 4.500. Y por reglas de 3, ustedes tienen que determinar, se puede fácilmente determinar cuánto es su 25% y cuánto es su 100%, ¿no? Y así armando este estado de resultados de abajo hacia arriba, donde yo les voy a pedir que determinen o encuentren el valor del costo de ventas. Esto, por eso, esta aclaración para ejercicios prácticos solamente, ¿no? Y así cuando hagamos ese tipo de ejercicios nos demos cuenta cómo se estructura, qué sumo, qué resto, de dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Esta aclaración, por favor, muy importante para los ejercicios posteriores de la materia.